Bienvenidos una vez más a este espacio donde desgranamos las pasiones, los misterios y los grandes romances que nos dejan boquiabiertos. Hoy prepárense porque vamos a sumergirnos en un torbellino de emociones, en una conexión que muchos consideran un verdadero regalo divino. Sí, amigos, porque vamos a hablar de la chispa que se encendió, de esa mágica convivencia, de ** mi vida con Demet Özdemir, ** vista a través de los ojos de uno de los protagonistas más carismáticos de la televisión turca, Can Yaman. ¿Alguna vez han sentido que ciertas personas entran en sus vidas para cambiarlas por completo? ¿Que hay almas gemelas destinadas a cruzarse y a crear una sinfonía perfecta, incluso cuando el mundo exterior parece un murmullo caótico? Pues hoy exploraremos esa conexión tan especial, esa que muchos de ustedes han estado esperando, anhelando y analizando hasta el último detalle. Y si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que se suscriban a nuestro canal. Haremos de esto un viaje inolvidable juntos. Can Yaman, este actor que ha conquistado corazones alrededor del mundo con su talento y su presencia magnética, ha sido bastante abierto y honesto sobre lo que significó su relación con Demet Özdemir. No se trata solo de una pareja de actores que coincidieron en un set de grabación, no, esto va mucho más allá. Cuando Can habla de Demet, hay una profundidad, una admiración y un respeto que resuenan de una manera muy especial. Es como si al mencionarla, sus ojos brillaran con una luz particular, una que solo se enciende cuando hablamos de algo verdaderamente preciado. La historia entre Can y Demet comenzó como tantas historias de cuento, en un set de rodaje. La serie Erkencikus o Pájaro Soñador en español, fue el escenario donde sus caminos se cruzaron y donde la química entre ellos fue tan palpable, tan explosiva, que traspasó la pantalla y cautivó a millones de espectadores. Y ahí es donde reside gran parte del encanto de su historia. No fue algo forzado, no fue algo que se intentó crear, fue algo que simplemente sucedió, orgánico y natural. La espontaneidad con la que floreció su relación en pantalla se tradujo en una conexión que el público sentía como real, como algo que iban a presenciar en vivo y en directo. Y esa autenticidad inicial sentó las bases para una admiración que trascendería la ficción. Can Yaman, en diversas entrevistas, ha descrito su vida con Demet como un regalo divino. Y no es una frase vacía, no es un cliché de prensa. Él ha explicado que Demet aportó una luz, una calma y una comprensión a su vida que él no había encontrado antes. Imaginen la intensidad de la vida de un actor que está en la cima de su popularidad, con giras, rodajes y una constante exposición mediática. En medio de todo ese torbellino, encontrar a alguien que te ancle, que te entienda sin necesidad de muchas palabras, que sea tu refugio y tu compañera de aventuras, eso sí que es un tesoro. Para alguien cuya vida profesional está marcada por el constante movimiento, la atención pública y los horarios extenuantes, tener un puerto seguro, una persona que comprende la naturaleza de esa vorágine, se convierte en algo invaluable. Lo fascinante de las declaraciones de Can es cómo enfatiza la reciprocidad de esta conexión. No es que él sintiera que Demet era un regalo, sino que la relación misma, esa vida compartida, era una bendición para ambos. Habla de cómo ella le enseñó a ver la vida desde otra perspectiva, a apreciar los pequeños detalles, a encontrar la paz en medio de la vorágine. Es como si Demet tuviera esa cualidad innata de irradiar serenidad y positividad, y Can, al estar expuesto a ella, se beneficiara enormemente de esa energía. Esta reciprocidad es crucial, no se trata de una dinámica de salvador y salvada, sino de dos almas que se elevan mutuamente, que encuentran en el otro un espejo para crecer y expandirse. Demet, con su equilibrio y su visión quizás más serena de la vida, pudo haber sido el contrapunto perfecto a la energía a veces arrolladora de Can, y viceversa, él pudo haberle aportado una chispa de aventura y un impulso en ciertos aspectos. Cuando hablamos de regalo divino, estamos hablando de algo que trasciende lo ordinario. Y en el caso de Can y Demet, hay varios aspectos que alimentan esta idea. Primero, la compatibilidad. Más allá de la evidente atracción física y la química en pantalla, parece que sus personalidades se complementaban a la perfección. Can, con esa energía vibrante y a veces impulsiva que lo caracteriza, podría haber encontrado en Demet esa dosis de equilibrio y sensatez que necesitaba. Y Demet, por su parte, seguramente se sentía inspirada y apoyada por la ambición y el carisma de Can. Esta complementariedad no es solo superficial, sino que habla de una armonía interna que se manifiesta en la forma en que se relacionan, en cómo sus diferencias se convierten en fortalezas mutuas. Es como dos piezas de un rompecabezas que, a pesar de sus formas únicas, encajan a la perfección para crear una imagen completa.
Segundo, el momento. A veces las grandes conexiones llegan en el momento justo, cuando uno está preparado para recibirlas, cuando el corazón está abierto y dispuesto a amar y a ser amado. Y parece que para Khan, su vida con Demet llegó en un punto crucial de su carrera y de su vida personal, donde buscaba algo más profundo que la fama pasajera. La vida en la cima del éxito puede ser solitaria si no se tiene a alguien con quien compartirla genuinamente. Es posible que Khan, en medio de todos los halagos y el reconocimiento, sintiera una necesidad de conexión humana real, de una relación que no estuviera definida únicamente por su profesión. El timín, esa serendipia que a veces nos sorprende, jugó un papel fundamental, permitiendo que esta conexión floreciera en un terreno fértil. Tercero, la autenticidad. Lo que cautivó a muchos seguidores de esta pareja fue la aparente autenticidad de su relación. En un mundo donde muchas relaciones públicas parecen ser cuidadosamente orquestadas, Khan y Demet transmitían una genuinidad que se sentía en sus sonrisas, en sus gestos, en la forma en que se miraban. Khan ha sido enfático al decir que lo que vivió con Demet fue real, y que esa experiencia lo marcó profundamente. La industria del entretenimiento a menudo difumina las líneas entre la realidad y la ficción, por lo que presenciar lo que se percibe como una conexión genuina es un bálsamo para el público. Esa autenticidad es lo que genera empatía y hace que los fans se conecten a un nivel más profundo, no solo con los personajes que interpretan, sino con las personas detrás de ellos. Él ha compartido anécdotas, no detalles íntimos y vulgares, sino pinceladas que pintan un cuadro de una relación sana y amorosa. Ha hablado de cómo ella le inspiraba a ser mejor persona, a ser más paciente, a ser más consciente. Y esa es la belleza de una relación verdadera. No solo se trata de disfrutar de los buenos momentos, sino también de crecer juntos, de apoyarse mutuamente en los desafíos y de aprender el uno del otro. Las historias que comparte Khan no son para generar escándalo, sino para ilustrar el impacto positivo que Demet tuvo en su desarrollo personal. Habla de cómo ella le ayudó a cultivar virtudes que quizás él estaba descuidando en medio de su ajetreada vida, como la paciencia y la atención a los detalles, elementos cruciales para un crecimiento personal integral. Es interesante analizar cómo Khan, siendo una figura tan popular, ha decidido compartir esta visión tan personal de su vida. Hay una valentía en esa honestidad, una disposición a mostrar su lado más vulnerable. No se trata de alardear, sino de expresar gratitud por una experiencia que él considera verdaderamente transformadora. Y ese es el tipo de historias que nos inspiran, ¿verdad? Las que nos recuerdan que detrás de las cámaras y de las alfombras rojas, hay personas reales con sentimientos reales, que buscan el amor, la conexión y la felicidad. En una era donde la imagen pública a menudo se construye cuidadosamente, esta apertura de Khan sobre sus sentimientos más íntimos es refrescante y profundamente humana. Nos permite ver la humanidad en las estrellas, despojándolas de esa aura de irrealidad que a veces las rodea. Imaginen la escena: un actor de fama mundial, con millones de admiradores, que encuentra en una mujer no solo una compañera, sino un ancla, un faro que le guía en medio de la tormenta de la fama. Esa es la esencia de lo que Khan ha transmitido sobre su vida con Demet. Es la idea de que incluso en la cima del éxito, lo que realmente importa son las conexiones humanas, el amor y el apoyo que recibimos de quienes nos rodean. La fama, con su brillo cegador, puede ser aislante. Tener a alguien que te reconozca por quien eres más allá de tu fama, que te ofrezca una perspectiva terrenal y amorosa, es un ancla fundamental para mantener el rumbo en un mar de adulación y expectativas. Él ha mencionado cómo Demet le ayudó a encontrar un equilibrio, a no dejarse llevar por el vértigo de la fama, a mantener los pies en la tierra. Y esto es algo que muchos de nosotros podemos relacionar, independientemente de nuestra profesión. Todos en algún momento hemos necesitado a alguien que nos recuerde quiénes somos, de dónde venimos y qué es lo verdaderamente importante. Y parece que Demet Özdemir fue esa persona para Khan Yaman. Esta habilidad para anclar a alguien es un testimonio de la solidez de la relación y de la influencia positiva que Demet ejercía en su vida. Es la presencia de alguien que te recuerda la importancia de la humildad, de la gratitud y de las relaciones auténticas, incluso cuando el mundo te rodea con distracciones y superficialidades. Además, la forma en que Khan habla de ella, con esa dulzura y esa admiración, sugiere que no solo fue una relación pasional, sino una conexión profunda a nivel del alma. Él la describe no solo como una actriz talentosa, sino como una persona con una gran sensibilidad, con una empatía que tocaba su corazón. Y eso, amigos, es algo que va más allá de lo superficial.
Es la conexión de dos almas que se reconocen, que se entienden y que se nutren mutuamente. La descripción de Demet como una persona sensible y empática va más allá de los atributos superficiales, señalando una conexión emocional y espiritual profunda. Es esta resonancia a nivel del alma lo que, para muchos, define las relaciones verdaderamente significativas y duraderas. Ahora, es importante recordar que aunque hablamos de su pasado, las palabras de Kanyaman sobre cómo su vida con Demet fue un regalo divino siguen resonando. Porque esas experiencias, esas lecciones aprendidas, esas emociones vividas, forman parte de quién es él hoy. Y la forma en que las ha expresado públicamente demuestra el impacto duradero que esa relación tuvo en su vida. Las experiencias pasadas, incluso aquellas que terminan, dejan una huella imborrable en nuestro desarrollo personal. La forma en que Kan habla de esta etapa de su vida no es para revivirla, sino para honrar el impacto positivo que tuvo y para compartir una lección valiosa sobre la importancia de las relaciones humanas auténticas. Muchos de ustedes, al ver sus entrevistas, al leer sus declaraciones, han sentido esa misma magia. Han visto la forma en que su rostro se ilumina al hablar de ella, y han comprendido por qué él considera esa etapa de su vida como un tesoro. Es un testimonio de que en el complejo mundo del espectáculo, las relaciones auténticas y significativas pueden florecer y dejar una huella imborrable. La conexión del público con sus ídolos a menudo se basa en la percepción de autenticidad. Ver esa chispa en los ojos de Kan al mencionar a Demet genera esa conexión, permitiendo que los fans comprendan la profundidad de lo que vivió. Y es precisamente esta autenticidad, esta vulnerabilidad compartida, lo que nos permite conectar con nuestros ídolos a un nivel más humano. Nos permite ver que detrás de las portadas de revista y las películas taquilleras, hay personas que también anhelan el amor, la comprensión y la felicidad. Y que a veces la vida nos presenta seres extraordinarios que, como un regalo, enriquecen nuestro camino y nos ayudan a crecer. Este reconocimiento de la humanidad en las figuras públicas nos acerca a ellos, rompiendo la barrera de la idealización y permitiéndonos verlos como seres complejos, con aspiraciones y necesidades similares a las nuestras. Así que, amigos, la historia de Kanyaman y Demet Özdemir, y como él describe su vida compartida como un regalo divino, es un recordatorio poderoso de la importancia de las conexiones genuinas. Es una invitación a valorar esas relaciones que nos elevan, que nos inspiran y que nos hacen sentir que estamos exactamente donde debemos estar. En un mundo que a menudo nos impulsa a la competencia y al individualismo, recordar el valor de las conexiones humanas y el impacto transformador que pueden tener en nuestras vidas es fundamental. Para concluir, hemos explorado esa visión tan especial que Kanyaman tiene sobre su relación con Demet Özdemir, esa perspectiva de que su vida compartida fue un verdadero regalo divino. Hemos desgranado las razones por las cuales él percibe esa conexión como algo extraordinario, la compatibilidad, el momento adecuado, y sobre todo, la autenticidad de sus sentimientos. Hemos visto cómo sus palabras transmiten no solo admiración, sino también una profunda gratitud por la luz, la calma y la comprensión que Demet aportó a su vida. Es un testimonio de que incluso en la vorágine de la fama, las conexiones humanas verdaderas pueden ser un ancla y una fuente de crecimiento. Y ahora me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué les pareció esta perspectiva? ¿Han sentido ustedes también esa conexión especial con alguien que consideran un regalo divino en sus vidas? Dejen sus comentarios aquí abajo, me encantará leer sus experiencias y sus reflexiones. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha hecho sentir algo, si les ha traído un poquito de esa magia que hablamos, por favor, denle un gran me gusta. No olviden compartirlo con sus amigos, con aquellas personas a las que creen que esta historia podría inspirar. Y por supuesto, si aún no forman parte de nuestra comunidad, suscríbanse al canal ahora mismo para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras. Nos vemos muy pronto. Un abrazo enorme.